La Casa de los Lamentos en la antigua Hacienda de la Soledad. En el vasto y a menudo implacable paisaje del altiplano central de México, donde los campos de agave se extienden hasta fundirse con el horizonte polvoriento y las montañas escarpadas se alzan como centinelas silenciosos, se erige, abandonada y carcomida por el tiempo, la antigua Hacienda de la Soledad. Su nombre, irónicamente, no reflejaba su turbulento pasado, sino más bien el aislamiento que ahora la envolvía como un sudario fantasmal. La hacienda había sido próspera en su época, durante los días en que el henequén era oro verde y los hacendados vivían como pequeños reyes. Pero esas épocas de opulencia se habían desvanecido hacía mucho tiempo, dejando tras de sí una estructura esquelética de piedra rojiza, techos derrumbados y patios invadidos por la maleza. Los lugareños, gente sencilla y supersticiosa, evitaban el lugar después del anochecer, susurrando historias de lamentos etéreos, sombras danzantes y una presencia maligna que se aferraba a sus muros como la hiedra venenosa. La leyenda más persistente era la de doña Isabella de la Fuente, la esposa del último hacendado próspero, don Rafael. Se decía que doña Isabella era una mujer de belleza singular pero de temperamento volátil y crueldad fría. Su matrimonio, arreglado por conveniencia y ambición, había sido un infierno silencioso. Don Rafael, un hombre duro y obsesionado con sus tierras, la había tratado con desdén, y ella, a su vez, había sembrado el terror entre los peones y la servidumbre con sus castigos despiadados y su mirada gélida. La tragedia golpeó a la hacienda en una noche tormentosa de hace casi un siglo. Un incendio, cuyo origen nunca se esclareció, consumió gran parte de la casa principal. Don Rafael pereció entre las llamas, pero doña Isabella desapareció sin dejar rastro. Algunos decían que había huido con un amante, otros murmuraban que había sido víctima de su propia maldad, atrapada por alguna fuerza oscura que habitaba ya en la hacienda. Sin embargo, la versión más escalofriante, transmitida de generación en generación, aseguraba que su alma atormentada seguía vagando por los restos de su hogar, presa de una agonía eterna. Los campesinos contaban que, en las noches de luna llena, se podían escuchar sus lamentos desgarradores, un eco de su sufrimiento que se mezclaba con el susurro del viento entre las ruinas. Algunos juraban haber visto su figura espectral asomándose a las ventanas tapiadas, vestida con un sudario blanco y con el rostro desfigurado por el dolor y la ira. La llamaban la Llorona de la Hacienda de la Soledad, aunque su historia era distinta a la de la madre que llora a sus hijos perdidos. El suyo era un lamento de frustración, de rabia contenida y de una maldad que no encontraba descanso. A pesar de las advertencias, siempre había algún incauto o valiente que se atrevía a desafiar la leyenda. Estudiantes universitarios en busca de emociones fuertes, jóvenes ebrios presumiendo de su coraje, incluso algún curioso investigador de lo paranormal. Ninguno se quedaba mucho tiempo. Regresaban pálidos y temblorosos, con historias incoherentes de ruidos inexplicables, puertas que se cerraban solas y una sensación opresiva de ser observados por algo invisible y malévolo. Una noche de otoño, dos jóvenes amigos, Javier y Mateo, decidieron aventurarse a la hacienda. Javier, un escéptico estudiante de ingeniería, quería demostrar que todo eran supersticiones de gente ignorante. Mateo, en cambio, era más sensible a las leyendas y sentía una mezcla de fascinación y temor ante la idea de lo sobrenatural. Llegaron al anochecer, cuando las sombras comenzaban a alargarse y el aire se volvía frío y denso. La puerta principal, hecha de gruesa madera carcomida, se dio con un chirrido lúgubre ante el empuje de Javier. El interior era un laberinto de pasillos oscuros, habitaciones vacías y escombros. El polvo y el olor a humedad y abandono impregnaban el ambiente. ¿Ves? No hay nada, dijo Javier con una sonrisa forzada, aunque su voz denotaba un ligero nerviosismo. Mateo, más cauto, encendió una linterna y la luz temblorosa reveló paredes desconchadas, muebles rotos y telarañas que colgaban como sudarios. A medida que se adentraban en la casa, una sensación de incomodidad los invadió. El silencio era casi palpable, interrumpido solo por el crujir de sus pisadas sobre los fragmentos de ladrillo y teja. Encontraron el antiguo salón principal, un espacio vasto y desolado donde aún se podían adivinar los restos de una chimenea imponente y los huecos de lo que alguna vez fueron grandes ventanales. De repente, un golpe seco resonó en el piso superior.
¿Qué fue eso?, susurró Mateo, agarrando el brazo de Javier. Debe ser el viento, respondió Javier, tratando de sonar seguro, aunque su corazón latía con fuerza. Siguieron explorando, subiendo por una escalera de piedra desgastada cuyos escalones crujían bajo su peso. Llegaron a lo que parecía haber sido el dormitorio principal. Allí, en medio del polvo y los escombros, encontraron un viejo tocador con un espejo trizado y una polvera de plata oxidada. Mateo la recogió con cuidado. Debió ser de doña Isabella, dijo con un tono de respeto casi reverencial. En ese instante, un escalofrío recorrió la habitación. La temperatura pareció descender bruscamente y un susurro helado llegó a sus oídos, como si alguien les hablara desde la oscuridad. No pudieron distinguir palabras, pero la sensación era de una profunda tristeza y rabia. Javier, aunque intentaba mantener la compostura, sintió un nudo en el estómago. Incluso para un escéptico como él, la atmósfera del lugar se había vuelto opresiva, casi tangible. Decidieron bajar, sintiéndose cada vez más incómodos. Al llegar al patio central, la luna llena se había elevado en el cielo, proyectando sombras fantasmagóricas que distorsionaban las ruinas de la hacienda. El viento comenzó a soplar con más fuerza, produciendo un gemido lúgubre al filtrarse entre las piedras rotas. Fue entonces cuando lo escucharon. Un lamento desgarrador, lleno de una angustia profunda y desesperada, que parecía provenir del corazón mismo de la hacienda. No era el sonido del viento, ni el ulular de un animal. Era un llanto humano, pero cargado de un sufrimiento que trascendía lo terrenal. Mateo se paralizó, sus ojos llenos de terror. Javier, aunque su mente racional intentaba buscar una explicación lógica, sintió un escalofrío helado recorrer su espina dorsal. El lamento se hizo más intenso, como si la fuente del dolor se acercara. De repente, una figura pálida y etérea apareció en uno de los balcones del piso superior. Era una silueta femenina, vestida con un ropaje blanco y vaporoso, con el cabello oscuro cayendo sobre su rostro. Aunque no podían distinguir sus rasgos, la sensación de una profunda tristeza y una ira contenida emanaba de ella. El lamento cesó y la figura permaneció inmóvil, observándolos desde la distancia. Luego, lentamente, levantó una mano espectral y señaló hacia el interior de la casa. El miedo se apoderó por completo de Javier y Mateo. Sin decir una palabra, echaron a correr hacia la salida, tropezando con los escombros y sintiendo la mirada helada de la aparición clavada en sus espaldas. Una vez fuera de la hacienda, no se detuvieron hasta estar lejos, jadeando y con el corazón latiéndoles con fuerza. Miraron hacia atrás y vieron la silueta oscura de la casa recortándose contra la luz de la luna, silenciosa y amenazante. Nunca más volvieron a hablar de lo que vieron y escucharon esa noche. Javier, el escéptico, nunca encontró una explicación racional para el lamento y la figura espectral. Mateo, por su parte, supo que la leyenda de doña Isabella era mucho más que un simple cuento de viejas. Con el tiempo, la hacienda de la Soledad se convirtió en un lugar aún más evitado. Los lugareños aseguraban que los lamentos de doña Isabella se habían vuelto más fuertes y frecuentes y que su presencia se sentía con mayor intensidad. Algunos decían que buscaba algo, o a alguien, atrapada en un ciclo eterno de dolor y frustración. En ese momento, una ráfaga de viento sacudió la habitación, apagando la vela y sumiéndola en la oscuridad. Elena sintió un toque frío en su mano, una presión leve pero inconfundible. «Ayúdame», susurró la voz espectral. «Encuentra la verdad». El contacto desapareció y el silencio volvió a reinar en la habitación. Elena encendió su linterna con manos temblorosas. La sensación de opresión había disminuido ligeramente, reemplazada por una tristeza profunda pero también por una extraña sensación de propósito. Elena pasó los días siguientes investigando la historia de la hacienda. Buscó en archivos parroquiales, registros civiles y testimonios de ancianos del pueblo. Descubrió que doña Isabella sí había tenido un hijo, un niño pequeño que murió en circunstancias misteriosas poco antes del incendio. Los registros oficiales lo atribuían a una enfermedad, pero los rumores susurraban que don Rafael, obsesionado con mantener su linaje puro y resentido por el nacimiento de un heredero que consideraba débil, podría haber estado involucrado en su muerte.
La verdad, Elena lo intuyó, yacía oculta en algún lugar de la hacienda, tal vez en las ruinas de la habitación del niño. Regresó al lugar una noche más, llevando consigo una pequeña ofrenda de juguetes antiguos que había encontrado en un mercado de antigüedades. Al entrar en lo que creía que había sido la habitación del niño, sintió una presencia diferente, más ligera y triste. Colocó los juguetes en un rincón polvoriento y habló en voz baja. «Pequeño, sé que estás aquí. Tu madre te llora. Quiero que sepas que no estás olvidado». Un suave murmullo, como el suspiro de un niño, pareció resonar en la habitación. Elena sintió una oleada de paz inundar el lugar. Luego, se dirigió al salón principal y, mirando hacia el balcón donde había visto la figura espectral, habló con voz clara y firme. «Doña Isabella, he descubierto la verdad sobre su hijo. Sé el dolor que sufrió. Ya no está sola. Su secreto está a salvo conmigo». Un silencio profundo llenó la hacienda. Elena esperó, sintiendo la tensión disiparse lentamente. No hubo lamentos, ni figuras espectrales. Solo el susurro del viento entre las ruinas, que ahora sonaba más suave, casi como un suspiro de alivio. Elena regresó al pueblo al amanecer, sintiéndose agotada pero en paz. Nunca más se volvieron a escuchar los lamentos en la hacienda de la Soledad con la misma intensidad. Algunos decían que el alma de doña Isabella, al fin, había encontrado un poco de descanso al ser reconocida su tragedia. Otros, más escépticos, simplemente atribuían el silencio al paso del tiempo y al olvido. Pero aquellos que habían sentido el frío espectral y escuchado los lamentos desgarradores sabían que algo había cambiado en la antigua hacienda. La casa de los lamentos seguía en pie, un recordatorio silencioso de un pasado turbulento y de los secretos que sus muros guardaban. Y aunque el terror se había atenuado, la leyenda de doña Isabella de la Fuente perduraría en la memoria de los habitantes del altiplano mexicano, una historia escalofriante de amor maternal, crueldad y un espíritu atormentado en busca de justicia y paz eterna. La soledad de la hacienda, quizás, ya no era tan absoluta.